Números complejos son expresiones de la forma a más bi, donde a es la parte real, el b es la parte imaginaria, indicado por este símbolo i, un símbolo introducido por el matemático Leonhard Euler, un matemático suizo, y que parte de este principio i cuadrado igual a menos 1. Los números complejos surgen a partir de raíces cuadradas negativas, y uno de los estudiosos de eso fue el matemático Bombelli, un matemático italiano hacia los 1573-1572, que era ingeniero y a la vez arquitecto, y su estudio de los números complejos fue con orientación a los sistemas hidráulicos. Lógicamente, el desarrollo de los números complejos que surge a partir de raíces es una cuestión que lógicamente tiene sus antecedentes en lo que es el estudio de las raíces de los números reales, y que lógicamente eso tiene una historiosidad que data desde la época de los babilonios, los egipcios, los hindúes, los árabes, los chinos y luego posteriormente los griegos, como de las culturas que trataron de encontrar raíces de números enteros principalmente, de ecuaciones lineales, cuadráticas, cúbicas, y luego posteriormente otro grupo de matemáticos como Niccolò Fontana, Gerolamo Cardano, Paolo Ruffini, Friedrich Gauss, Ludovico Ferrari, entre los otros matemáticos que posteriormente. Pero Rafael Bombelli es el que encuentra raíces de números negativos y que le da ese sentido del desarrollo en los sistemas hidráulicos. Este ingeniero y arquitecto a la vez. Y que junto con Euler, que le dan una sistematización en lo que es la simbolización. El símbolo I, esta I minúscula, fue introducido por Leonhard Euler hacia los 1734. Otro de los principales desarrolladores de los números complejos desde el punto de vista de las aplicaciones fue un especialista en electromagnetismo, el serbio-croata Nikola Tesla, con el cual hizo todo un complejo de desarrollo dentro del mundo electromagnético, y que entre sus estudios está la corriente alterna, el creador de los focos ahorrativos, como se le dice o lámparas fluorescentes. Asimismo, fue uno de los que dio origen al principio del radar, el sonar, maquinarias para crear ondas electromagnéticas ultrasónicas, el principio de los rayos X y otros equipos de carácter electromagnético. De hecho, en el mundo de los números complejos, todo diseño de maquinaria, de instrumentación, accesorio, instrumentación, depende mucho de esta parte de los números complejos, porque es una forma de prever ciertas situaciones de fenómenos naturales que son remolinos creados como por ejemplo en las ondas electromagnéticas, digamos cuando hay influencia magnética que genera pérdidas de energía por corrientes de Eddy, en los remolinos generados cuando un barco navega sobre aguas marítimas o en aguas profundas marítimas a través de los batiscafos, los submarinos. Asimismo, los aviones hipersónicos que vuelan, ya sea aviones normales o los que transbordadores, que se forman fuerzas remolinos. Así la infraestructura como puentes y edificios en lugares donde hay terremotos, temblores o hay mucho movimiento de viento,
Si no se considera la parte de los números complejos, toda esta infraestructura, maquinaria, accesorio, se daña. Solo funcionará para una pequeña etapa de vida, tales como por ejemplo un puente norteamericano hacia los años 1950. Este, pues debido a las perturbaciones generadas por los vientos, un puente colgante, solo duró alrededor de unos 8 días, entre 8 y 12 días, debido a esas fuerzas remolinos creadas por los ventorrales que se circulan en ese lugar, en esa región y en esa temporada o época o en ese espacio y tiempo que existía este proyecto. Asimismo, el desastre de el Titanic, que aparte de no tener la, el desarrollo de la infraestructura con los soportes como debieran ser, porque se preocuparon más por el espacio físico que por la cancelación de fuerzas, y mucho menos el determinar la influencia de los remolinos creados en el proceso de la navegación, y que lógicamente en la presencia de un iceberg, cuando esto asciende o desciende, se forman estas fuerzas remolinos. Y para contrarrestar esas fuerzas remolinos, todo lo que es la maquinaria, en este caso del barco, todo lo que es el casco tuvo que haberse desarrollado con un tipo de material donde se haya considerado la parte de los números complejos. En los enlaces de las ondas electromagnéticas entre dos antenas es un estudio en el cual involucra esos campos electromagnéticos generados por fuerzas remolinos, sino el enlace de comunicación no se da. Toda la maquinaria médica, que es lo más fuerte en el uso de electromagnético, si no se considera la parte de los números complejos, esta maquinaria no va a funcionar o esta maquinaria tarde o temprano se arruinará por la presencia de fenómenos no previstos dentro del electromagnetismo de acuerdo a la región de instalación. Así como uno de los transbordadores que este explotó antes de salir al espacio exterior, debido a que la zona de las turbinas, bueno, de las zonas de escapes de, de la energía, estos propulsores no habían sido diseñados con los materiales adecuados, dado que no se consideró la parte de los números complejos. Entonces esos soportes comenzaron a derretirse con la fuerza energética de la energía saliendo de sus turbinas. Y en el proceso de escape, al irse derritiendo, eso genera una inestabilidad en el sistema de la maquinaria. Y ese fue el motivo por el que finalmente, en forma sintética, explota. Es a tal grado que la importancia de los números complejos, que sin considerar esto, realmente no existiría el 99% de la tecnología actual sin este conocimiento de los números complejos, dado que todo instrumento, maquinaria, accesorio, dispositivo, son consideraciones que son en base a cálculos de los números complejos. Todos los cálculos de circuitos eléctricos, especialmente electrónicos, donde involucra capacitores, inductores, lógicamente bobinas, ¿ya? Transformadores, circuitos integrados, diodos. Entonces, sin estos dispositivos y sin el conocimiento de los números complejos no se pudieron haber diseñado estos dispositivos. Y lógicamente, repitiendo, no existiera el 99% de la tecnología actual. Siguiendo con este asunto y volviendo a la cuestión matemática, tenemos ejemplos de cómo es que
los números complejos parte de la idea de las raíces cuadradas de números negativos y que lógicamente tiene su antecedente en el conocimiento del teorema de triángulo rectángulo. En el caso aquí, raíz cuadrada de menos 4, lo que se hace es lo siguiente: escribir raíz cuadrada de 4 y en sustitución de este negativo se pone en la parte exterior de la raíz cuadrada una i minúscula. Planteamiento hecho por Leonard Euler en 1734. Luego sacamos la raíz cuadrada de 4, que es 2, y acompañamos de esa i minúscula exterior. Luego, otro ejercicio, raíz cuadrada de menos 8. Escribimos igual a raíz cuadrada de 8. Y en el exterior de la raíz cuadrada, la i minúscula. Luego la raíz cuadrada de 8, eso nos da 2.82 acompañado de la i minúscula. De una caracterización, por ejemplo, del número complejo 2i, la parte real es 0 y la parte imaginaria es 2. Y en el número complejo que hemos obtenido acá, 2.82i, la parte real es 0 y la parte imaginaria es 2.82. Entonces, siguiendo con este asunto del mundo de los números complejos, hay que hablar del número complejo desde un punto de vista conjuntista, es decir, de los campos numéricos. Por ejemplo, tenemos el universo que está formado por los números reales, donde lógicamente los números reales están formados por los números naturales, por los enteros, y a la vez los naturales están dentro de los enteros, donde los naturales son 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente, hacia el infinitum positivo, y que eso pertenece al mundo del concepto de la escuela francesa de matemática, una escuela extremadamente analítica, donde nada es válido si no se justifica. Son condiciones necesarias y suficientes, es decir, que ni sobre ni que falte, sea exactamente lo que se requiere. En cambio, en el mundo pragmático de las matemáticas, donde la matemática se vuelve débil, el cero no es considerado dentro de los números naturales. Y a esa escuela pragmática de concepto débil pertenece Estados Unidos, Irlanda, Inglaterra. Luego está otro campo numérico, que son los racionales, y dentro de los racionales están los enteros y también los naturales, y que lógicamente estos tres campos numéricos, racionales, enteros y naturales, forman parte del universo de los números reales. Y luego, separado a ellos, está en la parte imaginaria, que es la parte imaginaria junto con los reales forma los números complejos. Una simbolización general que se utiliza de los números complejos es de esta forma: z igual, siempre suele usarse en su simbolización z igual a más bi, donde se utiliza z para tal objetivo. Y podemos hablar entonces una expresión: ¿cuál es la parte real de los números complejos z? Entonces, dentro de ese mundo de simbolización, bueno, y también la parte imaginaria, que también es cuestionar cuál es la parte imaginaria de z. Y es uno de los conceptos muy importantes que debe haber claridad, porque genera ciertas dudas, ciertos errores. Normalmente no hay ningún error y la tendencia siempre a escribir, y es la parte real es A, donde no está la parte imaginaria. Y la parte imaginaria de Z es simplemente B. Donde aquí se tiene que tener mucho cuidado,
la parte imaginaria de z nunca se acompaña del i, porque por eso se pone la parte imaginaria de z, es simplemente el número b. En otras palabras, volviendo a los ejercicios, ejemplos anteriores, para entender el origen de los números complejos, que son a partir de raíces cuadradas de números negativos, en este caso, la parte real de z simplemente es 2 de este otro número complejo. La parte imaginaria de z es simplemente 2.82. Una vez habiendo entendido estas cosas importantes del punto de vista conjuntista y ver la simbolización más común de los números complejos, vamos a la siguiente, a lo que significa la suma y resta de números complejos. 1. Se agrupa por separado la parte real y la parte imaginaria. 2. Se separa lo positivo de lo negativo correspondiente a cada parte, es decir, parte real y parte imaginaria. 3. Se suma conforme al mismo signo correspondiente a cada parte. 4. Se realiza la resta correspondiente a cada parte. Luego, tenemos lo que es la multiplicación de dos números complejos formados por A más BI, producto con C más DI, donde lógicamente el primer número complejo A es la parte real y la parte imaginaria B. Y de este otro número complejo C más DI, la parte real es C y la parte imaginaria es D. No olvidar que cuando se habla de la parte imaginaria de Z o de un número complejo en sí, no se le pone la I, simplemente se escribe el número. Bien, en el proceso de desarrollar cómo es la multiplicación, se plantea la multiplicación de A, producto con C más de I, más BI, producto por C más de I. Es decir, tenemos A, que corresponde a este A, multiplicando por C más de I, es decir, esto, más BI, multiplicando por C más de I. Es decir, que en este y este término se multiplica este término que está en azul. Es compartido ese proceso de multiplicación, dado que elegimos este, multiplicando por esto que está acá. Y luego esto más BI, multiplicando esto, expresando esto de acá. Y luego término a término. A por C, AC, más, por más da más, A por DI, aquí debe ser ADI. Entonces eso se escribe ADI y tenemos esto. Y luego, más por más da más, escribimos más. Y luego, BI por C se escribe BCI. Siempre lo que es la I que corresponde a la parte imaginaria se escribe al final, esa I. Es parte de la convención de operaciones de números complejos. Ya lo tenemos. Y luego, por último, es la multiplicación. Bueno, más por más nos da más BI por DI. Entonces tenemos en primer lugar más que nos da la multiplicación de los signos. Primero vamos a tratar B por D, BD, lógicamente. Y luego lo último que tenemos de este BI por DI, tenemos lo último que es I por I, que es I cuadrado. Lógicamente B por D, BD. Y por I cuadrado. Y eso lo vamos a poner en rojo. Y vamos a escribir, lógicamente, siempre la indicación en I minúscula. Voy a poner en rojo para resaltar eso porque aquí se va a utilizar una propiedad muy importante, que es lo que siempre se hace cuando tenemos I cuadrado, y que esto tiene que ser, y es que esto está relacionado con ese trabajo histórico de Leonardo
de Leonard Euler de 1700. De los 1700, como 37 posiblemente, donde se hace la sustitución de ese i cuadrado. Y este i cuadrado, en vez de i cuadrado, entonces se hace este artilugio matemático, que esto es menos 1. Más que artilugio sería más bien transformación matemática, que técnicamente es el término correcto, transformación matemática. En vez de i cuadrado, menos 1. De manera que entonces escribimos de la siguiente forma: igual. Todo esto va a ser lo mismo hasta aquí. AC más ADI más BCI más BD. Entonces eso queda AC más ADI más BCI más B más BD. Es decir, tenemos esto. Y lógicamente, en vez de i cuadrado, hacemos esta transformación de sustitución menos 1, de manera que b por d va a estar multiplicando por menos 1. Es decir, lo siguiente que se va a escribir ¿qué es esto? Entonces, lógicamente, esta parte de acá se va a conseguir escribir de la siguiente forma: igual a lo siguiente, donde tenemos AC, ADI, BCI, pero aquí más por menos nos da menos. Se va a poner en rojo para recalcar esa parte relevante de lo que implica ese i cuadrado menos BD. Tener ese sentido lógico de cómo influye. Entonces, más por menos da menos y BD por 1, BD. Y entonces, siguiendo las reglas de suma y resta, siempre se va a agrupar parte real con parte real. AC es parte real, menos BD es parte real. AD es parte imaginaria y BC parte imaginaria. No significa que podemos escribir de la siguiente forma: igual AC, que es la parte real, y menos BD, que también es la parte real. Menos BD, que es la parte real, y de aquí AD y BC son la parte imaginaria, de manera que podemos escribir AD más BC, producto de I, que nos representa esa parte imaginaria. Entonces escribimos más, vamos a poner eso en azul, más AD
más, nada más que minúscula, AD más BC. BC. Donde lógicamente este AD es esto de aquí, BC es este BC de acá, la I que forma un factor común, entonces la I minúscula, me voy a poner en rojo aquí, y que lógicamente es la indicación de esta I, y asimismo de esta I de acá. Y donde AD, que está en azul, proviene de esta de aquí, y BC, que proviene de este de acá. De lo que se hizo fue sacar el factor común, el I, de manera que AC más BD menos BD nos representa el número real y AD más BC nos representa el número imaginario. Es decir, si a este conjunto de acá es Z, es decir, este producto es Z, entonces la parte real de Z es AC menos BD y la parte imaginaria de Z es AD más BC. Luego pasando a lo siguiente, este es un desarrollo de lo que es una presentación de la mostración de lo que es la multiplicación, luego la división de los números complejos, donde tenemos en el numerador a más bi y en el denominador c más di, donde la parte real del numerador es a y la parte imaginaria es b, y en el denominador la parte real es c y la parte imaginaria es d. Entonces, ¿en qué se va a basar el desarrollo de la división de números complejos? 1. Se vuelve a escribir esta misma expresión que tenemos aquí. A más bi, A más bi, sobre C más di, que es lo que tenemos acá en el denominador. Se aplica el conjugado. Ese conjugado se multiplica tanto numerador y denominador. ¿Qué significa conjugado? Que vamos a usar las letras C y a la vez di, pero lo que vamos a hacer es cambiar el signo del término intermedio, es decir, del segundo término. Es decir, ponemos entre paréntesis, lógicamente este paréntesis debe ser más grande, pero en este software no se puede hacer grande. Entonces, lo que vamos a usar es este C más di para aplicar el conjugado, esa expresión del denominador que hemos colocado en rojo. Y eso lo multiplicamos tanto numerador como denominador. Como aquí es positivo, entonces aquí se va a poner, como aquí es positivo, aquí se va a poner negativo y acá negativo. Es decir, con el signo contrario. Eso significa que si aquí esto fuera negativo, entonces aquí se colocaría positivo y positivo. Eso significa aplicar el conjugado, que es multiplicar la expresión del denominador, tanto en el numerador como en el denominador, pero con un signo contrario a la expresión donde está el imaginario, con el signo contrario de lo que es dado inicialmente. Y luego entonces hay que aplicar multiplicación término a término, es decir, plantear multiplicar a por c menos di y luego más bi por c menos di, que eso quedará aquí arriba en el numerador, es decir, a que está en violeta por c menos di que está en rojo más bi que está en violeta en producto con c menos di que está en rojo, para luego hacer análogo en el denominador C producto de C menos di y di producto de C menos di. Es decir, C producto de C menos di más di
producto de C menos DI. Y luego término a término, término a término, término a término, término a término. De manera que entonces luego ponemos la pleca de esa fracción y A por C hace, más por menos da menos. Lógicamente aquí más por más da más y por eso A por C hace simplemente. Y luego acá más por menos da menos y luego A por DI, A de I, donde la simbolización de parte imaginaria siempre se pone al final, no hay que olvidar ese detalle. Más por más da más, ponemos más aquí. Y luego BI por C nos queda BCI. Más por menos da menos, ponemos menos. Y luego B por D nos queda BD. Y luego I por I cuadrado. Y lo vamos a poner en rojo porque ahí vamos a aplicar el desarrollo de Leonhard Euler de la transformación de I cuadrado igual a menos 1. Bueno, sigamos con la multiplicación ahora en el denominador. C por C, lógicamente más por más da más y C por C, C cuadrado. Más por menos da menos y C por DI nos da CDI. Más por más da más. Más por más nos da más y DI por C, CDI. Más por menos da menos y D por D nos da D cuadrado y luego I por I cuadrado. Luego el siguiente paso, hacer la sustitución numérica de I cuadrado en su transformación. Lógicamente aquí observamos lo siguiente. Menos C de I se elimina con C de I. Se elimina, se hace 0, de manera que el denominador solo queda C cuadrado menos D cuadrado menos I cuadrado. Pero en vez de I cuadrado, acá en el numerador, escribimos siempre AC menos ADI más BCI más menos BD y en sustitución transformación de I cuadrado, la transformación de Euler, su equivalente a menos 1. Y acá C cuadrado menos D cuadrado y la transformación en vez de I cuadrado, producto de menos 1. Transformación de Euler. Luego, igual, escribimos esto mismo, AC menos ADI más BCI. Y luego, menos por menos nos da más. BD por 1 nos da BD. Y luego el denominador, C cuadrado. Y acá, menos por menos nos da más. Y D cuadrado por 1, D cuadrado. Y así entonces, luego agrupamos parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria. AC es, en el numerador AC es la parte real y BD es la parte real, de manera que agrupamos AC más BD. Y luego la parte imaginaria que es menos AD más BC en factor de I, es decir, menos AD más BC, lo agrupamos en paréntesis para ponerle el I, que el I involucra a los dos términos, sobre C cuadrado más D cuadrado en el denominador, C cuadrado más D cuadrado. Y entonces aquí está el desarrollo de la división y entonces vamos a usar el siguiente criterio. Cuando tengamos esto, en esta parte del denominador, en el denominador no vamos a seguir haciendo esto, ni esto, ni esto, porque por eso se ha hecho la demostración, sino de aquí pasar acá. Simplemente se va a poner el C al cuadrado más D al cuadrado. Y con eso entonces se evitaría unos 3 pasos. Siguiendo con ese proceso,
que todo lo anterior es el marco teórico de trabajo, ahora vamos con conjunto de ecuaciones donde vamos a encontrar números complejos. Tenemos el ejercicio 1 con x cuadrado más 9 igual a 0. Hacemos un proceso de despeje, lo que está sumando pasa al otro lado a restar, de manera que escribimos x cuadrado igual, como es positivo, pasa a menos 9. Luego aplicamos raíz cuadrada y hay algo que es bien característico cuando tenemos potencia 2 pasa a una raíz, a raíz cuadrada. Si fuera potencia 3 a raíz cúbica. Si fuera potencia de exponente 4 a raíz 4. Entonces cuando son, en el caso de raíces cuadradas, hay dos soluciones, una positiva y una negativa. Por eso es que vamos a poner siempre más menos cuando se refiere a pasar a raíz cuadrada y ponemos raíz cuadrada de menos 9, ¿ya? Y entonces, primero más menos, raíz cuadrada, y en vez de menos 9, simplemente 9, y en sustitución al negativo ponemos fuera de la raíz cuadrada la i minúscula. Luego, x igual más menos, raíz cuadrada de 9 es 3i. Entonces, observamos acá dos soluciones para x. Uno es 3i y la segunda es menos 3i. ¿Qué significa? En la primera solución, que es 3i, la parte real es 0 y la parte imaginaria es 3. En la segunda solución, en menos 3i, la parte real es 0 y la parte imaginaria es menos 3. Y así habremos resuelto este ejercicio 1 con su interpretación. Luego pasamos a lo siguiente. El ejercicio 2. X cuadrado más 36/16 igual 0. Se hace el proceso de despeje en el cual lo que está a este lado positivo pasa al otro lado de la igualdad y de positivo cambia el signo y se convierte en menos, es decir, menos 36/16. De manera que se escribe x cuadrado igual, lo que es positivo cambia a menos 36/16 y luego, como hay que despejar lógicamente la x que se está encontrando soluciones, va a una raíz cuadrada y al ir raíz cuadrada tiene una solución positiva y una solución negativa, es decir, más menos raíz cuadrada de menos 36/16. Luego en el siguiente paso acomodamos y hacemos la transformación de Leonard-Euler de una manera práctica. Luego x igual más menos raíz cuadrada de 36/16 y hacemos la sustitución de ese menos 1 que está, ese menos que está en la raíz cuadrada, que es menos 1 de Leonard-Euler, y pasa a ser fuera de la raíz cuadrada y minúscula. Luego x igual más menos raíz cuadrada de 36 es exacta y es 6. La raíz cuadrada de 16 es exacta y es 4. 6 cuartos y podemos simplificar la fracción. Ambos son divisibles por 2, dado que son pares. Nos queda 6 entre 2, 3 y 4 entre 2, 2. De manera que tenemos dos soluciones. X igual 3 medios y la otra menos 3 medios y. En la primera solución, cuando es positiva 3 medios y, la parte real es 0 y la parte imaginaria 3 medios o 1.5. Y en la segunda solución, en menos 3 medios y, la parte real es 0 y la parte imaginaria es menos 3 medios o menos 1.5. Y entonces, este es el proceso de solución y de explicación. Vamos al ejercicio 3. Tenemos una suma y resta. 3 menos 4i menos 7 más 8 más 6i menos 5i. Y vimos ya la teoría de lo que es suma y resta de números complejos. Primero, número 1, agrupar parte real por separado de la parte imaginaria. Igual, la parte real aquí es 3, menos 7 y 8.
3, menos 7 y 8. Esos son la parte real que lo hemos agrupado y lo vamos a poner en negro para distinguirlo. Y la parte imaginaria está en violeta, menos 4i más 8, perdón, más 6i menos 5i, y eso se agrupa por separado. Menos 4i más 6i menos 5i, de tal manera que sea visible lo que es la parte real en su conjunto y la parte imaginaria en su conjunto, dentro de la misma expresión de simbolización en una sola línea. De ahí, dentro de cada una de las partes hay que agrupar de acuerdo al signo. Entonces, se agrupa por signo de acuerdo a cada parte. Es decir, dentro de lo real debo separar lo positivo de lo negativo. Entonces, positivo tengo 3 y 8. Eso lo agrupo, 3 más 8, y coloco la parte negativa, menos 7. Y dentro de los números complejos, digo, la parte imaginaria, separamos los negativos de los positivos. Tenemos menos 4i y menos 5i, lo voy a agrupar eso, y luego más 6i. Luego se hace las sumas correspondientes a cada parte. La suma de igual signos. Por ejemplo, en la parte imaginaria tenemos esto, y tenemos estos dos que son de signo positivo, los sumamos. 3 y 8 es 11, menos 7. Y dentro de los imaginarios tenemos estos que son de igual signo, que son negativos, sumamos y copiamos el signo. 4 y 5, 9, menos 9i, y luego más 6i. Lógicamente, si aquí hubiera más 3i, se sumaría 6i más 3i y se pondría el resultado acá. Pero bueno, no es el caso. Lo mismo aquí. Si aquí hubiera, aparte de menos 7, menos 8, entonces en vez de menos 7 hubiera sido menos 15. Pero siguiendo la ruta. Luego el paso final es distintos signos, restar correspondiente a cada parte. De manera que aquí, que es una resta, 11 es mayor en valor absoluto que menos 7. Como es positivo, entonces el siguiente hereda el signo positivo. Y entonces se hace la diferencia numérica entre 11 y 7, que es 4. Y luego acá, lo mismo criterio, en la parte imaginaria se hace la resta. El número mayor en valor absoluto entre menos 9 y 6 es menos 9. Como es negativo, entonces aquí debe heredar el signo negativo. Y la diferencia numérica entre 9 y 6 es 3, de manera que es menos 3i. Y no hay que olvidar esa simbolización de la i que nos identifica la parte imaginaria. Y nunca, 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 nunca se puede sumar esto o restar. Solo se suma o resta parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. No se va a sumar un número de la parte real con un número de la parte imaginaria o restar un número de la parte real con un número de la parte imaginaria. Se suma y resta solo dentro de su contexto de cada una de las partes. Y entonces aquí está finalizado, donde lógicamente en este número complejo identificamos que la parte real es 4 y la parte imaginaria es menos 3. Luego, ejercicio 4. En el ejercicio 4 nos dan dos números complejos, un Z1 y un Z2. En el Z1 la parte real de Z1 es menos 3 y la parte imaginaria de Z1 es 5. En el número complejo Z2, la parte real de Z2 es 7 y la parte imaginaria de Z2 es menos 2. Y como he dicho anteriormente, cuando hablamos de la parte imaginaria de Z, nunca hacemos referencia al i, solo al número. Y nos dan la operación 2zi, z sub i menos 4z2. Entonces, hacer esa operación es igual a 2 multiplicado por el número complejo z sub 1, y vamos a poner aquí entre paréntesis z sub 1, que es menos 3 más 5i. Es decir, esto, menos 3 más 5i, que corresponde a esto, en la operación de 2z sub 1, donde 2 corresponde a esto, y luego en menos 4z sub 2, menos 4, escribimos menos 4,
en multiplicación con z sub 2, donde z sub 2 es 7 más menos 2i, que es lo que vamos a escribir aquí entre paréntesis, 7 menos 2i. Luego, en el siguiente paso es multiplicación término a término, más por menos da menos, 2 por 3, 6, menos 6, más por más nos da más, 2 por 5, 10 y aquí menos por más nos da menos, 4 por 7 nos da 28, y luego menos por menos nos da más, y 4 por 2, 8, 8i, aquí no es 14 sino 8i, entonces escribimos 8i, ¿qué es esto? Entonces ya tenemos términos separados, pero hay que agrupar número real con número real y luego parte imaginaria con parte imaginaria. De manera que esto se concretiza de la siguiente forma, igual menos 6 menos 6 menos 6 que es parte real, que vamos a agrupar esta parte real menos 6 con menos 28 que es la otra parte real, menos 28, y luego se agrupa parte imaginaria con parte imaginaria. Dentro de la parte imaginaria tenemos 10i más 8i, entonces ponemos más 10i, aquí lo tenemos, representativo a este 10i, más 8i, más 8i, y luego la reducción de términos, parte real con parte real y parte imaginaria con parte imaginaria. Es decir, aquí que tenemos menos 6 menos 28 en la parte real, igual el signo se suma y se copia el signo. Entonces nos da menos 34 en la parte real, menos 6 más menos 28, eso es menos 34, y luego 10i más 8i iguales signos, más 18i se suma, lógicamente, más 18i. Y entonces así hemos resuelto, pero luego hay que hacer una interpretación de este resultado. Esto significa que en la operación con un número complejo z sub 1 y z sub 2, en su operación 2z sub 1 menos 4z sub 2, la parte real de ese es menos 34 y la parte imaginaria de 2z sub 1 menos 4z sub 2 es 18. Luego pasamos al ejercicio 5. Tenemos la multiplicación de dos números complejos, menos 3 más 2i, producto de 6 menos 4i, donde el primer número complejo, la parte real es menos 3 y la parte imaginaria es 2, y del segundo número complejo, la parte real es 6 y la parte imaginaria menos 4, de manera que entonces al plantear el proceso de multiplicación, menos 3 producto por 6 menos 4i y se plantea más 2i producto de 6 menos 4i, es decir, menos 3 que corresponde a este, multiplicación con 6 menos 4i. Luego más 2i
multiplicación con 6 menos 4i. Y luego la multiplicación término a término, término a término. Es decir, menos por más nos da menos, y 3 por 6, 18. De ahí, menos por menos nos da más, 3 por 4, 12i. Más por más nos da más, 2i por 6 nos va a dar 12i. Y luego, más por más nos da más, 2 por 4, 8. Y luego, i por i cuadrado. Y lo ponemos en violeta. De ahí vuelvo a escribir nuevamente menos 18 más 12i más 12i. Y luego hago la transformación de i cuadrado. Utilizo la transformación de Euler. Y en vez de i cuadrado, menos 1. Es decir, esto igual a menos 1. Lo aplico. Escribo exactamente esto mismo que tengo acá, aquí. Y luego más 8. Y en sustitución a esa transformación de i cuadrado, expreso la multiplicación de este 8 por menos 1 aquí. Y de ahí lo siguiente es hacer esa multiplicación escribiendo exactamente lo mismo de estos tres términos. Menos 18 más 12i más 12i más 12i. Más por menos da menos. 8 por 1, 8. Y ahí lo tenemos. Y luego lo último es parte real con parte real. Menos 18 menos 8, lo escribimos en la parte real. Siempre la parte real va a ir al principio y después siempre la parte imaginaria. Luego la parte imaginaria más 12i más 12i. 12i más 12i escrito aquí. Y luego parte real con parte real se hace la simplificación. Menos 18 menos 8 menos 26. Y 12 más 12 en la parte imaginaria nos da más 24i. Y no hay que hacer más, hasta ahí se llega, siempre queda una parte real y una parte imaginaria por separado. Y entonces, en la multiplicación de estos dos números complejos, la parte real es menos 26 y la parte imaginaria es 24. Luego, vamos a lo siguiente. Aplicar lo que está relacionado con una división de números complejos donde el número complejo del numerador es 5 menos 3i, donde la parte real es 5 y la parte imaginaria menos 3. Y en el denominador el número complejo menos 1 más 6i, donde la parte real es menos 1 y la parte imaginaria es 6. Entonces escribimos exactamente esto mismo en el siguiente paso. Y luego hay que plantear la multiplicación, tanto numerador y denominador, el conjugado, que es utilizar la expresión del denominador menos 1 y 6i, que colocamos tanto numerador y denominador, pero con el signo contrario en la parte imaginaria. Es decir, menos 1 más 6i, como lo ponemos aquí en rojo, vamos a poner menos 1 más 6i, que en vez de positivo que está acá, aquí se va a poner negativo, negativo, porque es con el signo contrario en la parte imaginaria. Si esto fuera negativo, entonces aquí se hubiera puesto positivos. Y luego hay que plantear la multiplicación término a término. Planteamos multiplicación de 5 por menos 1 menos 6i en el numerador y menos 3i producto de menos 1 menos 6i. Menos 3i producto de menos 1 menos 6i. Es decir, 5 expresado multiplicación con esto, escrito aquí, y menos 3i expresado la multiplicación con esto aquí. Y luego, como se había dicho, cuando tengamos esto acá, no vamos a desarrollarlo todo, sino simplemente escribir esto elevado al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado más 6 elevado al cuadrado. Los valores de aquí siempre al final van a ser positivos en forma independiente y lógicamente en su conjunto en la operatoria va a salir positivo siempre. Luego igual y multiplicamos término a término, término a término. Más por menos da menos, ponemos menos. 5 por 1, 5. Más por menos da menos.
5 por 6, 30i. Y luego menos por menos, más. 3i por 1, 3i. Y luego menos por menos, más. 3 por 6, 18. Y luego i por i cuadrado, que es lo que vamos a escribir en rojo, i cuadrado. Todo negativo elevado al cuadrado siempre es positivo y 1 por 1 es 1, de manera que aquí es 1 más 6 al cuadrado, que es 36. Siempre estos valores van a salir positivos. Y luego, en el siguiente desarrollo, escribimos la aplica división, escribimos menos 5 menos 30 y más 3i, que no cambia, es exactamente esto mismo, menos 5 menos 30i más 3i. Y luego más 18. Y hacemos la transformación de aplicar la transformación de Euler. En vez de i cuadrado expresamos 18 multiplicando con menos 1. Y ahí lo tenemos. Y luego 1 más 36 es 37. De ahí hay que multiplicar esto, pero luego hay que escribir primero pleca de división. Escribimos exactamente lo mismo acá. Menos 5 menos 30i más 3i. Y luego más por menos da menos. Más por menos da menos. Y 18 por 1, 18. Y luego el denominador, 37. Y de ahí entonces agrupo parte real con parte real, escribo siempre igual, pleca de división, agrupo lo real con lo real, menos 5 menos 18, lo escribo aquí. Y luego menos 30i más 3i, lo escribo acá. Menos 30i más 3i. No se pierde la estructura de agrupar parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, sobre 37. Y luego igual, pleca de división, menos 23, dado que la parte real menos 5 menos 18 nos da menos 23, y luego parte imaginaria con parte imaginaria. Menos 30 más 3, lógicamente como son distintos signos, y menos 30 es mayor en valor absoluto que 3, entonces va a heredar el signo menos. Y la diferencia numérica entre 30 y 3 es 27i. Es decir, menos 23 menos 27i, que es el resultado del numerador sobre el resultado del denominador que ya hemos obtenido, que es 37, es sobre 37. Y con eso hemos terminado. Y con esto es suficiente. O podríamos también simbolizar, por ejemplo, menos 23 37 avos menos 27 37 sobre 37 avos i. Y luego, con esto hemos cerrado todo lo que es este trabajo relacionado con los números complejos.